¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. Adiós sea gloria, adiós sea gloria, adiós sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir. El pastor Natividad Ramos Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la Iglesia El Camino de la Fe, presenta el mensaje de la Palabra de Dios, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y el mensaje es el acuerdo de Jerusalén sobre la propuesta judaizante. Con ustedes, nuestro hermano. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. Adiós sea gloria, tanto hizo por mí. Y entonces he estado presentándoles a ustedes cómo empezó esta cuestión cuando se predicó el Evangelio a los gentiles por medio del apóstol Pablo. Porque he querido dar el origen de los problemas con los judaizantes. Porque si usted lee cualquier carta de Pablo, siempre los encuentra ahí de metiches. No, sí, seguro que sí. Por eso Pablo dijo, de la gracia habéis caído. Empezaron algunos por el judaísmo, que eran por la ley, los que eran judíos, conocieron a Cristo y se cambiaron a la gracia, y ahora de la gracia quieren regresar a la ley otra vez. Pero lo peor de todo eran los gentiles de la Galacia, de los Gálatas. No piensen que una Galacia de esas, Andrómeda o algo así. Los gentiles que no conocían nada, vinieron a Dios por el Evangelio de Cristo, por la gracia. Y ahora resulta que es que se querían ir para el judaísmo. Y Pablo les dijo que ese era otro evangelio, y maldito el que predicara otro evangelio. Pero hemos planteado un punto de referencia, y ahorita vamos a entrar ya. El apóstol Pablo plantea en 1 Timoteo 1:10 y en 2 Timoteo 2:11, si no estoy equivocado, pero el primero sí cita correcta. Dice que a él Dios lo constituyó maestro de los gentiles. Significa el único que tenía derecho y la titularidad para enseñar a los gentiles era solo Pablo, exclusivamente Pablo. Dice, a mí me constituyeron
maestro de los gentiles. Y yo le aprendí a Pablo. Por eso estoy aquí. Porque sus enseñanzas acerca de la salvación que Dios nos dio en Cristo han corrido por los caminos de la historia por 2000 años. Y este evangelio permanecerá en el corazón eternamente, en el corazón de muchos hijos de Dios. Entonces, no estoy predicando en realidad. Voy a empezar a predicar luego, cuando entre a las cartas, que en realidad no hay cuál escoger. Ya dijo Gálatas, pero la de los romanos es extraordinaria, extraordinaria. A la que le ponga la mano. Pablo desarrollaba una ingeniería de la palabra salvadora increíble, increíble. El desglose que hace, que hay que entonces verlo. Y mire, voy a ir al libro de los Hechos, por favor, al libro de los Hechos. Voy a leer algunos versículos del capítulo 14 al final, desde el versículo 25 hasta el 15:2, porque es un paquete, es una idea completa. Ya venían de su primer viaje misionero, Bernabé y Pablo. No, perdóneme, era Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan de eso? Este primer viaje misionero le pertenecía a Pablo y a Bernabé, porque dice en el capítulo 13, el capítulo 13 dirá: separadme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he encomendado, plural. Es decir, este trabajo del primer viaje misionero eran estos dos. Después, a partir del viaje segundo hasta el cuarto, le pertenecía solo a Pablo. Y a partir, cuando llegan hasta la isla de Chipre, allí se convierte el primer gentil, Sergio Paulo. Era el procónsul romano y es el primer convertido gentil del apóstol Pablo, porque él fue enviado a los gentiles. Y a partir de ese instante se cambian las cosas, el orden de las cosas, y el escritor sagrado dice: y Pablo y Bernabé. Es decir, a partir de la isla de Chipre, cuando aquel milagro de la conversión, ya no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo y Bernabé. Y cruzan al Asia Menor y evangelizan muchas gentes. Nos mencionan las iglesias de la Galacia, pero en realidad dice que y todas las regiones alrededor. Lo que quiere decir que establecieron muchas iglesias. El mundo gentil se volcó por esa historia del Hijo de Dios. La creyó, la amó, y la salvación recorrió las ciudades gentiles. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y cuando regresan muy contentos. Dice el capítulo 14 del versículo 25 en adelante: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra. A ver, creo que aquí cambiaron las cosas, ¿no? En otro pasaje dice: separadme a Pablo y a Bernabé, en el 13, para la obra que les he encomendado, plural, los dos. Ahora cuando regresan, ya no dice la obra que les he encomendado, sino para la obra que han acabado. Es decir, se cerró ese capítulo
terminaron satisfactoriamente esa primera etapa de la evangelización gentil. Extraordinario, ¿no? O sea, yo lo que quiero es, no voy a predicar, voy a seguir comentando para entonces establecer el porqué de muchas cosas. Y dice, entonces, versículo 15, perdón, el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esta declaración del testimonio de Pablo, Dios le abrió la puerta a los gentiles, se convirtió en un polvorín que hizo estallar a los judaizantes. No puede ser así. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, venían de la iglesia de Santiago, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No pueden ser salvos. Así que regrésense a todas las iglesias que ustedes fundaron en el Asia Menor y díganles que qué pena, pero que se equivocaron, que no son salvos. ¿Me entienden lo que estaba sucediendo? Así que se suscitó una disensión y contienda que no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Y la iglesia determinó que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Padre eterno, permite que las cosas que enseñe esta mañana, que les comente a los hermanos, tengan un gran sentido. Y la razón por la cual la defensa que hizo tu hijo en favor de este evangelio está muy justificada. Porque 2000 años después siguen intentando lo mismo en el pueblo de Dios. Ayúdame para presentar las ideas, querido Señor. Amén. Muy bien. Así que vinieron y dieron testimonio, se reportaron, que esto nos da una gran enseñanza de la importancia que tienen las jerarquías. Y Pablo y Bernabé regresaron con la iglesia que los había enviado a predicar. Que qué bueno que no fue Jerusalén la que los envió, porque Jerusalén sería el estorbo permanente a las tesis de Pablo. Con el respeto que me merece Santiago, que es extraordinario, por cierto, que yo les he testificado que por mucho tiempo yo no quise, yo creo que más de 50 años yo no quise predicar sobre Santiago, me caía mal. Digo, me caía mal porque a él le caía mal Pablo y Pablo me caía muy bien. Imagínense coger partido, ¿no? Es interesante. Pero ellos vinieron a la iglesia que los había enviado, vinieron a decirle el trabajo que habían hecho. Porque nadie es absoluto. Siempre hay alguien a quien darle razón. Y la iglesia es una autoridad establecida por Cristo en la tierra. Y necesariamente los hermanos, entendiendo esa posición que la iglesia tenía en Cristo, no menospreciaron lo que esa iglesia valía, aunque fuera él Pablo y el otro fuera Bernabé. Necesitamos subordinarnos, ir a la iglesia y le vamos a dar razón. Cosa que muchos ya no respetan. Y lo digo porque han venido a nuestra tierra muchos
dizque conferencistas, porque dicen maestro de la palabra. Para mí son conferencistas, que es el doctor 20 títulos, que quién sabe qué, que viene a darnos unas conferencias. Por eso, pero ellos nunca llegan y se presentan con los ministros, con las iglesias, y no se presentan con el liderazgo del pueblo de Dios en esta región para decirle: esto es lo que nosotros predicamos, esto es lo que creemos, sino que pasan por encima de medio mundo. Y Dios no trata así a sus hijos, los hace valer. Alabado sea Dios. Y ese fue uno de los puntos que yo defendí mucho aquí en las alianzas de Monterrey y Guadalupe, y ante lo que fue la confraternidad evangélica de denominaciones e iglesias del Estado de Nuevo León que yo presidía. Pero como tienen solvencia económica y los envía quién sabe qué jerarca de allá de Tumbuctú, se sienten que no tienen obligación de darnos razón de lo que hacen. Todo aquel creyente, todo hijo de Dios que se mueva entre el pueblo de Dios, está obligado a darle razón al pueblo de Dios. Se evitarían muchos conflictos. Y esa falta de reverencia y respeto. Pero esta falta de respeto a las jerarquías es un mal contemporáneo. No, yo soy autónomo, yo no le doy razón a nadie. A mí el Espíritu Santo me dice, ¿cómo no? Es una farsa, porque el Espíritu Santo no lleva a los creyentes a violentar la posición de la iglesia. No, señores. Y entonces vienen y dan el testimonio. Aquí se cierra ese primer capítulo con una declaración: han acabado la obra que les encomendé. Fue el visto bueno que el Señor Jesús le puso. ¿Cómo le llaman el bobo? Visto bueno. Encantador. No, eso es maravilloso, que el Señor Jesús a nuestro trabajo le ponga el visto bueno. ¿Qué diera porque así me sucediera? Sí, porque yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y yo creo que su evangelio norma los criterios. Entonces, por eso no les gustan mucho las cartas de Pablo, porque Pablo aprieta y dice así: no, vinieron y dieron razón, y dice que juntaron a una multitud en Antioquía, porque resulta que ya eran iglesias muy grandes y estaban llenas de judíos y de gentiles. Ya les platiqué cómo empezó esa iglesia, ¿no? Sí, espero que no se les olvide, porque a lo mejor no vuelvo a decirlo ya nunca. Bueno, no puedo decir nunca porque no sé cuánto viva, pero yo espero vivir para decírselo otra vez. Y resulta que esa iglesia de Antioquía, los que habían sido dispersos por la persecución a Esteban, judíos creyentes en Cristo, se movieron a varias partes y llegaron a la ciudad de Antioquía, y dice que le hablaban solamente a los judíos. Todavía traían metido eso de que los judíos y solo los judíos y nomás los judíos. No podían destrabarse de esa manera de pensar. Pero el Señor le explicó a Pablo cómo estaban las cosas. Y por cierto, llegan de un lugar que se llama Cirene, que es allá por Libia, norte de África, y de Chipre. Y estos llegan muy atrabancados también, estos judíos en Cristo, y empezaron a decirles a los gentiles la salvación que Cristo ofrecía, nomás con creer en Él. Alabado sea Dios. Y que se empezó a convertir los gentiles, y la iglesia de Antioquía se llena de gentiles. Una iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y que en ese tiempo Pablo estaba en Tarso. Había hecho un recorrido que ya se los prediqué también, estaba en Tarso. Y Bernabé, que era un hombre muy bueno,
que había sacado a Pablo de Jerusalén, porque en Jerusalén también lo iban a matar. Por eso Pablo dijo, la muerte, nosotros morimos todos los días. Y que yo le puse la idea de que te pisaba los talones la muerte. Y él diría, pero nunca me pisó. Alabado sea Dios. Esa es garantía, esta es seguridad de que Dios da lo necesario para que uno cumpla lo que Dios le ha mandado. Amén. Y resulta que Bernabé se acuerda de Pablo y se va a Tarso y se lo trae. Y aquí hace su aparición otra vez en la iglesia de Antioquía, el apóstol Pablo. Y es cuando los mandan a esa gira que estuvo a cargo de Pablo y de Bernabé. El primer viaje misionero era a cargo de Pablo y Bernabé, dice, para los que los he enviado, plural. Y cuando terminaron la obra fue en plural, han acabado la obra los dos. Y entonces reportan y dicen, muy emocionados, Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Y hay una idea en griego que significa un zaguán. ¿Sí saben lo que es un zaguán? Pues una puerta está más restringida, pero un zaguán entra medio mundo. Y si yo estoy aquí es porque Dios nos abrió el zaguán a nosotros. Alabado sea Dios. Me alcanzó eso. Alabado sea Dios. De tal manera que se hizo un gran debate porque llegaron de Jerusalén gente diciendo, no pueden ser salvos si ustedes no se circuncidan y guardan la ley. Y hubo una disensión tan grande que es una división de opiniones. Y más que una división de opiniones, fue una contienda, dice. O sea, se puso apasionado el debate. Y es entonces cuando la iglesia de Antioquía hace algo muy propio. Diría, bueno, pues veamos esto entonces. Si esta es la manera de pensar de la iglesia de Jerusalén. Porque lo primero que tenemos que definir, ¿cómo piensan los apóstoles allá? Si no piensan igual, no tiene sentido. Entonces, para que usted tenga en mente, Pablo fue a Jerusalén junto con Bernabé. No fue para que en Jerusalén le enseñaran cómo predicar el evangelio. Fue para decirles cómo enseñan ustedes sobre esta cuestión. A quien estaba cuestionando él era a la iglesia de Jerusalén. No la iglesia de Jerusalén cuestionándolo a él. Entonces, lo que hizo la iglesia es nombrar a algunos, principalmente a Pablo y a Bernabé, para que fueran a Jerusalén y de una vez por todas se resolviera el problema. Pero hay un pasaje en la Escritura, en Gálatas 2:2, nomás no lo vayan a ponerse a leerlo. En Gálatas 2:2, dice Pablo, yo fui por revelación a Jerusalén. Es decir, se hizo este conflicto, la iglesia decidió que fuéramos a Jerusalén a resolver eso, pero a mí el Señor me reveló y me dijo, ve a Jerusalén. Vine por revelación. No dice le revelaron a Esteban ahora. Me revelaron a mí que subiera con ellos. Porque no era asunto propiamente de Bernabé. Estaba cuestionado el evangelio que Pablo predicaba a los gentiles. Así que Pablo y Bernabé van a Jerusalén. Pero fíjese usted, ¿sabe cuántos años habían pasado desde su conversión? Desde que se convirtió en Damasco. Dice Pablo en Gálatas 2:1, habiendo pasado 14 años. Así que no andaba con los apóstoles. Pero había razones muy valederas.
Él quería saber. Él no fue para que le dijeran ni le autorizaran lo que predicaba. Él fue para decir, señores, ¿cómo piensan ustedes sobre este mensaje a los gentiles? Porque yo lo aprendí del Señor Jesús directamente. Alabado sea Dios. Y la iglesia los nombró como delegados. Y por revelación fui, dice, y les comuniqué, les expliqué con manzanitas qué es lo que les digo a los gentiles. Es decir, el pasaje nos da la idea de un Pablo resuelto. Pero mire cómo entra el apóstol a la zona de conflicto. Les expliqué particularmente a los que parecían ser algo duro el lenguaje de Pablo. No fui allí con los diáconos, ni fui allí con los hermanitos. No. Yo fui con los que eran la cabeza. Para no haber corrido en vano, a ellos les expliqué el evangelio que yo predico de manera muy particular. Note esa manera de expresarse de los de Jerusalén y del liderazgo apostólico, los que parecían ser algo. Los que parecían ser algo, dijo, a mí nada me dieron. Para no correr en vano o haber corrido. Le estoy dando todas estas ideas de lo que sucedió en Jerusalén y lo que Pablo dijo, para que veamos las razones de las cartas que después se escribe. Yo fui con los que eran la cabeza, aunque los que parecían ser algo, que yo le dije aquí a los hermanos, y le pregunté a Pablo, ¿y quiénes eran? Como de esos reporteros preguntones, ¿no? Y él me dijo, Pedro, Juan y Santiago. Parecían ser algo, pero Dios no acepta apariencia de hombres. Alabado sea Dios. Andaba con la espada desenvainada, indignado por los judaizantes. Indignado porque habían salido de la iglesia de donde Santiago era pastor. Y yo, sinceramente, yo en lo personal, dudo que Santiago no estuviera enterado de nada. Y los hermanos de Antioquía le acompañaron buena parte del camino. Y mientras iban caminando, contaban lo que Dios había hecho con los gentiles. Y toda la gente se regocijaba en los pueblos. O sea, la noticia era buena. Llegaron a la tierra de la mujer sirofenicia y dijeron, Dios le ha abierto la puerta a los gentiles para que vengan a la salvación. Era una gran noticia. Nunca se había oído en la tierra esa noticia. Pero yo les he dicho que en el griego, ese llamar a los gentiles implica que Dios les estaba dando citatorio. Y cuando habla de citatorio es un asunto legal. Dios estaría citando y diciendo a los gentiles, demasiado tiempo han estado fuera de mí, vengan ahora, acérquense a mí para darles salvación. Así que llegaron a la iglesia de Jerusalén. Aunque el libro de los Hechos narra como si hubiera sido una reunión, en verdad hubo varias reuniones. Por lo menos 2 fueron públicas. Resolvamos este problema de si los gentiles tienen que circuncidarse y guardar la ley. ¿Dónde lo resolvemos? ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué a la iglesia madre? No. Porque de ahí salieron los que causaron el problema. Y una iglesia, cuando de otra iglesia alguno de sus miembros crea problemas en la iglesia, tiene todo el derecho de apelar a la iglesia donde él es miembro. ¿Ve como si hay normatividad?
Y además hubo una reunión de carácter privado, donde les explicó acerca de su llamamiento. Así que el libro de los Hechos, en el capítulo 15, habla de una reunión donde estuvo toda la iglesia de Jerusalén, que por cierto dice que era una multitud, muchos, miles de judíos se habían convertido. Y yo digo que, mire, el Señor no se equivoca. ¿Por qué no puso a Pablo para pastorear Jerusalén? ¿Lo hubieran corrido los siguientes días o antes del primer día? No cabía. En cambio, Santiago era el hombre apropiado. Por eso la polarización entre Santiago y Pablo. Después Santiago habría de mandar gente suya en secreto a espiar a Pablo. Así que en Jerusalén empezó aquella reunión y el orden del día era oír primero a Pablo y a Bernabé. Tomaron la palabra y presentaron a la iglesia el motivo de la visita que estaban haciendo. Y les explicaron el trabajo que estaban haciendo entre los gentiles, en que el Señor Jesús los había avalado. Donde quiera que ellos llegaban, había milagros y maravillas. ¿Y sabe por qué son los milagros? La Escritura dice que son para hacer valer la palabra predicada. Alabado sea Dios. Jesús es el Hijo de Dios y está resucitado. Y en su nombre levántate, paralítico, y se levantaba el paralítico. Alabado sea Dios. Por eso les cayó de peso a los saduceos. Cuando Pedro llegó a la puerta la hermosa del templo, no el templo la hermosa, a la puerta la hermosa del templo de Jerusalén, iban a orar él y Juan. Y había un hombre que pedía limosna. Y usted sabe la actitud del que pide, ¿verdad? Y yo creo que no hay cosa más triste para el que pide que le digan, no hay, o no tengo. Y justamente eso le dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. O sea, estaba fresquecita la ejecución del Señor Jesús. En su nombre, levántate y anda. Alabado sea Dios. Y al momento dice que saltó. Los milagros no son un show. Los milagros no son para engrandecer a ningún predicador. Los milagros son para probar que Jesús está vivo. Cuando se necesita probar eso. Yo nunca olvido una de las cosas que me contó el hermano T.L. Osborne. Que un día el Señor le dijo, ve a Japón. Y él me decía así, ve con los ojos de rayita. Y junta 5,000 gentes en un auditorio. Y diles lo que yo he dicho. Y yo voy a hacer lo que dije. Tú comprométeme a mí. Digo, cosas como esas tan extraordinarias. Y el hermano decía, el Señor lo dijo. Ve lo que significa apoyarse en la palabra, en sus palabras. Miren esto y esto. Jesús lo dijo. Como si quisiera hacer un escapismo. Jesús lo dijo. Él lo dijo. Y dice que juntó a las 5,000 gentes. Y le habían dicho, no vas a tener éxito. Porque ellos son budistas. Y tienes que aprender sus costumbres y mil cosas. No es posible. Dijo, pero yo ya conocía lo que era el poder de Dios. Y empezó a predicar. Y dice, pues nomás me estaban ahí viendo. Es todo. Y a mitad de sermón me detuve y le dije, wait a minute. Hablo en inglés,
Un momento, señores. Ustedes son una nación muy inteligente. Y le dijeron, oh sí, somos inteligentes. Muy bien. Ustedes no van a creer lo que este predicador dice tan solo porque es gringo. Oh no, dijeron, claro que no. Entonces les propongo una cosa. Que si Jesús es lo que yo estoy diciendo, entonces que Jesús lo pruebe. Y dijeron, sí, es bueno eso, nos parece bien. Dijo, pero lo que lo pruebe ahora mismo, dijo el hermano Teleodbo. No mañana, ahora mismo que lo pruebe. Y le dijeron, sí, que lo pruebe. Pero con una condición, que si Jesús lo prueba, ustedes entonces van a recibir a Cristo como Salvador. Van a creer en Él y le van a adorar. Y la gente dijo, ¿aceptamos? Dice, y entonces oré. Y de repente, dice, empezaron a levantarse los paralíticos que había ahí. Sí. Decimos, qué lejos están esos días de esos predicadores, que tuvimos nosotros el privilegio de convivir con ellos, de oírlos, de platicar, de sentarnos a oírlos horas. Y entonces los ciegos, los mudos, que fue un escándalo, dice, y los japoneses gritaban, saltaban maravillados y se decían cosas entre ellos. Y lo dejé, dijo, que disfrutaran, porque el evangelio es para disfrutarse. Lo dejé que lo disfrutaran. Y de repente le dije, un momento, Señor, un momentito. Hicimos un trato. Que si el Señor Jesús era lo que yo decía, que lo probara, y lo probara ahora mismo. Y yo les pregunto, ¿lo ha probado o no lo ha probado? Esto prueba que Jesús no se quedó en la tumba, que está entre los vivos, que Él vive para siempre. Y que es el mismo ayer y por los siglos. Me contó todo lo que dijo el hermano Osborne. Y entonces de repente le dije, no, pero otro momentito. Hicimos un trato. Que si Jesús lo probaba, ustedes se iban a postrar y le iban a pedir que fuera su Dios y Salvador. Hermano Ramos dice, estaba lleno el altar de gentes del Japón recibiendo a Cristo. Que no me cuenten a mí nada, dice. Cuando Dios ejerce su poder, las gentes lo creen. Y los milagros son para que la gente crea. Son apoyo a la predicación, no son un show. No es para que digan, oye, qué tremendo está ese viejo. Porque así le dicen a algunos predicadores, no, el viejo está tremendo. Dice, y entonces cuando Pedro le dice al hombre paralítico, levántate en el nombre de Jesús. Pero fue una bomba contra el liderazgo, que habían dicho que Jesús era un mentiroso y un usurpador y un poseído. Ahora le estaba yo diciendo, este hombre se levantó porque Cristo está vivo el día de hoy. Alabado su nombre. Cristo está vivo. Y se desató la persecución saducea. La primera persecución a la iglesia fue saducea. La otra fue farisea, donde está involucrado Pablo, Saulo de Tarso. Entonces dijimos que testificaron Pablo y Bernabé. Y dice la escritura, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Pablo y Bernabé que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pero que de la iglesia de ustedes, le dijeron, salieron hombres de aquí, miembros de aquí, que han trastornado la iglesia de Antioquía, afirmando descaradamente, por así decirlo, que no podían ser salvos si no se circuncidaban. Y esto que hicieron es una cosa muy grave, gravísimo.
porque hacían que la salvación dependiera de ritos externos. Cualquiera que proponga que lo que Cristo hace depende de ciertos símbolos, no es el Evangelio de Jesucristo. Los símbolos, los tipos y las figuras corresponden a la ley ceremonial. Lo que yo decía, el aceite representaba al Espíritu Santo. Pero cuando Juan bautizó a Jesús, sale del agua y viene el mismo Espíritu Santo sobre él. No era necesario basarle la botija del aceite, porque el Espíritu Santo vino personalmente, concretamente, y se pasó sobre Jesús. Cuando estaban ellos testificando, dice el versículo 5 del capítulo 15 del libro de los Hechos: mas algunos de la secta de los fariseos, ándele, sacaron la cara, y ahora sí, a partir de ahí, nos enteramos que los judaizantes son resultado de la secta de los fariseos. Se levantaron diciendo: es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Yo digo una cosa, hermanos, ¿sí está claro qué se discutía ahí? Alabado sea Dios. ¿Sí está claro? Estaban discutiendo que, dígamelo por favor, pues se me olvidó. Si tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y vaya que discutieron durísimo. Y dice que hubo en Jerusalén una grande contienda también. Y es ahora cuando me parece que Pablo les dice: muy bien, señores, eso sucedió en Jerusalén. Señores, les tengo una noticia. Y le habla a un joven y le dice: ven para acá, ponte aquí junto conmigo. Miren, este muchacho se llama Tito. Es de la isla de Chipre. No es hijo de Abraham. Y ustedes dicen que un gentil no puede ser salvo si no se circuncida. Pues aquí está Tito, no circuncidado, pero lleno del Espíritu Santo. Lleno de gozo porque su vida fue cambiada. Y él anuncia a los gentiles que Jesús salva. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí. Pues entonces yo les pido, señores, vean de frente a Tito, mírenlo a los ojos y díganle a Tito que no es salvo, que su vida no fue cambiada. Véanlo de frente y díganselo, aunque tenga a Jesús en su corazón. Y en Gálatas Pablo dirá: ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. En la misma capital, en la misma iglesia madre donde estaban los apóstoles, la élite del cristianismo, ni allí se atrevieron a decirle a Tito que se circuncidara. ¿Por qué, si Tito no fue obligado a circuncidarse? ¿Por qué ahora los judaizantes quieren que los gentiles se circunciden? ¿Por qué los obligan ahora si a Tito no lo obligaron? ¿Ve usted la línea de argumentación? ¿Acaso esperan que fuera yo de nuevo a Antioquía? Que vaya a todas las iglesias del Asia Menor que fundamos y decirles: perdonen, mis hermanos, ustedes no son salvos, yo no sabía de la circuncisión. ¿Qué quieren que le diga al cojo de Listra? Aquel que se levantó sobre sus pies y glorificó a Dios. ¿Quieren que le diga que vuelva a quedar postrado?
que su salvación y su sanidad no existe. Pero ¿qué hacían con el testimonio del Espíritu Santo? Que los había llamado para que fueran a los gentiles. Estoy presentando lo que ahí estaba sucediendo, porque aquí se decide todo. Y ahora es Pedro el que se levanta. En los versos 7 al 11 del libro de los Hechos, capítulo 15. Algunos dicen que no tiene lógica. Pero tiene lógica que hablara alguno si no había oído primero a los que habían promovido aquella reunión. Los que tenían la palabra eran Pablo y Bernabé primero y después Pedro. Y Pedro le refiere otra historia y les dice: hermanos, este caso ha sido resuelto ya. ¿No recuerdan ustedes cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio? Yo llevé a Cristo a la salvación a un oficial romano llamado Cornelio. Lo llevé al reino de Jesucristo y recibió el Espíritu Santo sin estar circuncidados, él y su casa. El Espíritu Santo se derramó allí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dirían que fue un error que Dios les diera ese regalo en sus corazones. Esa fue la línea argumentativa. Y ahora le toca a Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y propuso, según el versículo 19: yo juzgo que lo que de los gentiles se conviertan a Dios. Santiago, ¿qué quieres que hagamos con ellos? Que no los inquieten. Y si dijeron eso allí, ¿por qué los judaizantes inquietan a las iglesias de Cristo el día de hoy? Y hacen un documento de conclusiones diciendo: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nosotros no enviamos, no eran los apóstoles, ni el liderazgo de los ancianos, era ese sector farisaico el que estuvo moviendo los hilos de la judaización. Nosotros no solo no los hemos enviado, ellos se han manejado con falsedad y si mentían ese día en Jerusalén, siguen siendo unos mentirosos en el día de hoy. Los acusan de inquietar y trastornar a los hermanos con sus propuestas. Yo no sé por qué no acepto que inquieten al rebaño de Jesucristo que compró con su sangre el día de hoy. Cuando enseñaba esto en la radio, una vez me habló un disque rabino y me dice: tú eres un antisemita. Y le dije: para ser rabino estás preguntando muy mal. Porque semita son los de Irak, los de Irán y muchos otros pueblos que pertenecen a la rama de Sem, entre ellos los judíos. Si tú me dijeras que si soy antijudío, entonces estarías preguntando correctamente. Por supuesto que no soy antijudío, soy paulino. ¿Tú eres paulino? Alabado sea Dios. ¿Cómo terminó aquella reunión? En el mismo capítulo 15. Versículo 22 en adelante. Quiere decir que la otra semana sí voy a predicar. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos
Fíjese a quién, al liderazgo de los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia. Dijeron, vamos a elegir un comité que vaya a Antioquía, que acompañen a Pablo y a Bernabé y les entreguen una carta que nosotros vamos a enviarles. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Fíjese bien, nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos tercos, los judíos, primero Bernabé y después Pablo. Ve cómo se nota que, como dice el chiquillo, chisqueaban. O se tragaban a Pablo muy bien. Y yo digo, pues ponle bien, hombre, ya la escritura dice que le entregaron el liderazgo a Pablo, pues pon Pablo y Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Pero esto último es demoledor. ¿Me lo quieren decir conmigo? ¿Lo quieren leer ese versículo 28 al principio? Gloria a Dios. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo es Dios. Es inmutable. No cambia. Mi pregunta es, si antes dijo que no le parecía que los gentiles fueran circuncidados, ¿acaso ahora ya le parece bien? A ver si me expliqué. No sé si lo dije bien. Dice Santiago, le ha parecido bien al Espíritu Santo no molestar a los gentiles. Ya al Espíritu Santo ya no le parece lo mismo, que ahora sí autoriza que molesten a los gentiles. El Espíritu Santo es cambiante. No dice que Dios es inmutable y lo que dijo hace 2000 años es lo mismo que dice el día de hoy. Alabado sea Dios. Y si dijo que no los molestaran, no tienen por qué estarlos molestando. Alabado sea Dios. Así terminó aquella reunión. No, espéreme tantito, yo creo que yo ando mal. Gálatas 2:2. Véalo conmigo. Gálatas 2:2. Empero fui por revelación. ¿A dónde? A Jerusalén. Y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. No fui para que me autorizaran ser apóstol. ¿Me escucha? Pues nomás ve la introducción. Pablo, apóstol, no por los hombres ni por hombres, mas por Jesucristo y Dios el Padre. O sea, apóstol porque el Padre quiso que yo fuera apóstol de su Hijo. No necesito que nadie me nombre apóstol, porque ahora los nombran apóstoles. Y apóstola, le dicen, aunque debe ser lo correcto, dicen la apóstol, pero le dicen apóstola, bueno, ande pues. Trillando la gramática, pero bien y bonito. Es la apóstol en todo caso. Y si alguien trabaja bien al cuerpo de Cristo, al rebaño del Señor, y lo cuida, merece mi respeto y mi apoyo. Alabado sea Dios. ¿Sí? Fíjese lo que hizo Pablo. Les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo. ¿Por qué? Por no correr en vano. Y cierra, verso 9.
Y como vieron la gracia que me era dada, o sea, no me autorizaron a ser apóstol, yo no necesito que me autorizaran, yo soy apóstol. Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Asunto cerrado. Así terminó aquella sesión en Jerusalén. Señores, no molesten a los gentiles. El Espíritu Santo ha ordenado categórico que no les exijan circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. Y si antes así se quedó, usted dice, ya se resolvió el problema, gloria a Dios, ya se resolvió. Pues no se resolvió. Pero hemos sentado las bases para poder explicar las cosas, las cartas del apóstol Pablo. Que yo no sé cuál escoger, me fui a Gálatas, pero no sé cuál escoger, cualquiera es una delicia. La carta a los romanos que la prediqué el 2002. Estaba viendo los apuntes esos, letra de hormiguita arriera, esa chiquita, y dice 2002, hace 17 años que prediqué esa carta, y luego la prediqué en Radio Adoración en Estados Unidos. ¿Sabe que me da una alegría tan grande decir, he enseñado la fe del Evangelio y la he defendido? Y me voy a ir hasta el final de mi vida y no voy a cambiar absolutamente nada, porque este Evangelio me ha hecho feliz. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sí, un aplauso al Señor. Y esto nos va a llevar entonces, esto ya terminó, ya se cerró, ya vinieron de Jerusalén, la iglesia estaba muy emocionada, los gentiles que dijeron, gloria a Dios, no es necesario. Allá en Jerusalén se decidió y el Espíritu Santo lo dijo, así que qué felicidad. Pero ahí resulta que Santiago se rasca su cabeza, es lo que digo yo, y dice, no, espéreme, hay algo que no aclaramos. Es decir, que los gentiles no tienen que circuncidarse ni guardar la ley. Pero de allí a que los gentiles coman con un judío, eso es trastornar la ley ceremonial, es contaminar. Lo dijo Santiago, que Dios les hice la introducción una de esas veces, y que llegaron muy contentos y los hermanos felices. Hermano Pedro, ¿cómo ve? ¿Va mañana a comer con nosotros? Le damos una comida de esas buenas. Claro que sí, mi hermano. Usted sabe qué gozosos son a veces, ¿no? Digo, porque Pedro también comía. Sí, hermano, mañana ahí nos vemos. Y a Bernabé, sí, ahí estoy mañana. Pues como en esa tarde les caen los de Jerusalén. Y ustedes, no, venimos de parte de Santiago. Dijo Pablo, vienen de espías, a espiar la libertad que tenemos en Cristo, dice. Porque cuando antes de eso comían con los hermanos gentiles, pero después de que estos vinieron, dice, Pedro se retraía. Y Bernabé, dice, consentía en su simulación. Y entonces Pablo agarra a Pedro y le dice, transgresor. Qué duro, ¿eh? Porque si lo que construyes destruyes, transgresor te hace. ¿No comiste en la casa de Cornelio? ¿No predicaste y el Espíritu de Dios se derramó? ¿Te supo mal la comida, Pedro? ¿Por qué entonces cambias las cosas? Porque le tenía miedo a Santiago. Porque Santiago era el hermano del Señor, ¿no? Entonces tenía palancas en el cielo. Aunque yo sé que solo uno tiene palancas arriba. ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo del Dios viviente. Hermano Bernabé, no voy a poder ir, fíjese que tuvimos algunas cosas que hacer. Y entonces Pablo le dice, mira Pedro, lo que has hecho es de condenar. Dijo, y se lo dije en público, con voz que se oyera todo el mundo, porque no andaban derechos conforme al Evangelio de Jesucristo. Así no se hacen las cosas. No más para que usted vea. Y entonces es cuando se dice, Bernabé y todos los demás y Pedro le tenían tanto respeto a Santiago,
Es que es el hermano del Señor. Pero Pablo era un atravesado. Dice un predicador que era norteño. Luego le sacan arreglos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Y que dijo Pablo, no, señores, no. Si a Cristo lo conocimos en vida, hoy Él está glorificado. Alabado sea Dios. A mí no me salgan con que es el hermano del Señor. Cristo Jesús ya no tiene parentesco con nadie. Así que no me salgan con que Santiago. Han de haber dicho, te digo que este es muy grosero. Pero Pablo dijo, es que a mí el Señor Jesús me reveló el Evangelio. ¿Quiere usted que leer ese pasaje? A ver qué dice Efesios 3:3. Pablo dijo, yo no estoy pidiendo que me autoricen el apostolado. Al contrario, yo vengo a ver si ustedes predican el Evangelio correctamente. ¿Qué dice, hermanos? A mí me explicaron el misterio por revelación. Y en otra dice, me lo reveló el Señor Jesús. Y yo digo, imagínese, Él tenía el Evangelio de primera mano y además es un hombre capaz de una mente plástica, capaz de encontrar entendimiento a las cosas más complicadas. Pobre Pedro era un hombre sencillo. Pablo era un rabino. Pero con todo y eso le dijimos a Pablo, no te pongas a predicar hasta que aprendas lo que es el Evangelio de Cristo. Porque algunos dicen, se puso a predicar el siguiente día, no es cierto. 3 años después empezó a predicar. Cuando el Señor Jesús le dedicó 3 años para explicárselo nomás a él, casi nada. Los otros eran 12 y tuvo que explicarle a 12 y a nomás a él, clase exclusiva para él. Alabado sea Dios. ¿Cómo sienten sus corazones, hermanos? ¿Bien? Entonces estamos preparados para entrar ahora sí a cualquiera de las cartas. Y se va a topar usted con los judaizantes cada ratito, para que usted vea que no le hicieron caso a Santiago, no le hicieron caso a nadie. Ellos, y primera y segunda de Corintios es terrible. Cualquier carta que usted agarre ahí los encuentra, pero como en botica. Por eso yo he luchado mucho, he trabajado, y como, yo no sé, pero como que bajaron un poco el volumen que traían, porque no tiene idea cómo fui en la radio. Duro. Yo tenía una pasión por esta fe que dije, no se vale que nos cambien este evangelio que por 2000 años hemos cuidado. La palabra de Dios es una bendición para nuestra vida, que enriquece nuestra alma. Queremos invitarle para que usted continúe en esta serie de mensajes del pastor Natividad Ramos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Si usted no tiene un lugar donde asistir, queremos invitarle. La Iglesia El Camino de la Fe está ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El teléfono de nuestra oficina es el 81 83 79 90 60. Le esperamos y que el Señor Jesucristo le bendiga.